Cuando tienes piedras en el riñón, lo que se suele recomendar es beber agua abundante durante el día, es decir, una buena hidratación, para aumentar la producción de orina y que se vayan limpiando estas vías urinarias. Esto sabrás que lo estás haciendo bien porque cuando orines verás que esta orina es clara. Además, se pueden utilizar plantas medicinales con este objetivo de prevenir estas piedras o disminuir su tamaño para poderlas eliminar. Lo que pasa es que a veces son efectivas y hay algunas de estas que tienen también evidencia científica de que funcionan, y al saltar alguna pequeña piedra, si obstruye, puede causarte un dolor importante, un cólico nefrítico. Por eso siempre es interesante el consultar a algún médico que utilice este tipo de plantas medicinales para que te oriente acerca de lo que tienes que hacer, porque a veces puede haber complicaciones, puede haber contraindicaciones y algunos efectos secundarios. Pero ¿cuáles son estas plantas medicinales? La chancapiedra es una planta originaria de la selva amazónica que se ha utilizado en América del Sur por parte de los indígenas para tratar las piedras en los riñones. Parece como un pequeño helecho, pero tiene la capacidad de romper estas piedras y de hecho hay investigación científica que confirma que tiene efectos beneficiosos en este sentido. Te preguntarás qué hace exactamente la chancapiedra. Lo que hace es interferir en la formación y el crecimiento de las piedras en el riñón, de los cálculos renales. Esto sirve para prevenir su aparición, también para fragmentar estas piedras cuando ya están ahí, por eso se llama chancapiedra, que significa rompedora de piedras o quebradora de piedras, y también disminuye el tamaño de las piedras cuando ya se han formado. Esto se refiere sobre todo a las piedras o cálculos de oxalato cálcico, que son las más frecuentes. También tiene un efecto espasmolítico, que esto significa que relaja la musculatura lisa de las vías urinarias y esto disminuye el dolor o las molestias. También tiene un efecto antiinflamatorio, que eso es importante e interesante en este sentido. Y también tiene un efecto diurético suave, es decir, aumenta la eliminación de la orina y esto ayuda a eliminar los restos de piedrecitas o de cristalitos que puedan haber en el riñón o las vías urinarias. ¿Cuáles son las formas de uso de la chancapiedra? Normalmente se utiliza en forma de infusión o té de chancapiedra y para ello se usa normalmente toda la planta, el tallo, hojas y a veces también las raíces. Se utilizarán 250 mililitros de agua que hierves y cuando está hirviendo retiras e introduces la planta seca a una dosis de 5 o 10 gramos, que sería una cucharada sopera colmada. Esto lo tapas, esperas 10 minutos para que se distribuyan los componentes activos de la planta y después esto te podrás beber. La cantidad son 2 tazas al día, una taza en ayunas por la mañana y otra taza por la noche antes de ir a dormir. Hay personas que por motivos prácticos prefieren utilizar cápsulas o extractos líquidos, tinturas, por una mayor comodidad y que están comercializados en tiendas de este tipo de productos. ¿Qué precauciones hay que seguir con la chancapiedra? Hay que conservarla, si la tienes en casa, en un frasco de vidrio oscuro, alejado de la luz directa del sol, para que conserve sus propiedades. Después, está contraindicada en mujeres embarazadas o que estén amamantando. Si consumes medicación, no se recomienda consumir la infusión a la vez que la medicación y si se separa 2 horas, mejor, para así evitar interferencias con la absorción de los medicamentos. En el caso de que estés tomando medicamentos, sobre todo cuantos más medicamentos tomes, más precaución hay que tener y habría que consultar necesariamente, porque podría haber interacciones con fármacos, por ejemplo, antidiabéticos o antihipertensivos, porque, entre otras formas de actuar de la chancapiedra, puede disminuir un poco la presión arterial o un poco el azúcar en la sangre y podría potenciar el efecto de estos fármacos. Es decir, que cuantas más enfermedades tengas y más medicamentos estés tomando, mayor motivo para consultar antes de consumir este medicamento. Y después, a la hora de tomarlo, se suelen hacer pausas al cabo de 4 o 6 semanas para evitar una eliminación excesiva de electrolitos. El té de java, ortosifón o barbas de gato es una planta medicinal que procede del sudeste asiático. Es popular por sus flores blancas y sus largos estambres que tienen el aspecto de los bigotes de un gato. En Europa se popularizó durante el siglo XIX porque lo trajeron los comerciantes holandeses desde Indonesia y Java. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se empezó a distribuir por América, donde también se popularizó, sobre todo para la salud renal. En su zona geográfica original, en Indonesia, no solo se utiliza como planta medicinal, sino también se utiliza en rituales para purificar el cuerpo y el alma.
El principal beneficio del té de java es su efecto diurético y depurativo. Esto quiere decir que aumenta la producción de orina y esto ayuda a prevenir y eliminar la formación de arenillas en las vías urinarias y también a la eliminación de pequeños cálculos renales, es decir, pequeñas piedrecitas que se puedan formar en el riñón. También ayuda a la eliminación del ácido úrico y esto es beneficioso para personas que tienen gota o elevación del ácido úrico y también tiene un efecto antiinflamatorio y antibacteriano que ayuda a luchar contra infecciones urinarias leves. Estos efectos se deben a los flavonoides que contienen, a diterpenos y también a sales de potasio. ¿Cómo se usa el té de java? Se usan 2 o 3 gramos de hojas secas, que sería aproximadamente una cucharadita, y se ponen en 250 mililitros de agua hirviendo. Se deja reposar tapado durante unos 10 minutos para que se disuelvan las sustancias y los compuestos activos y después se filtrará y esto es lo que te puedes beber. La cantidad suele ser de 2 a 3 tazas al día. La primera suele ser en ayunas y el resto entre las comidas. ¿Qué precauciones debemos seguir con el té de java? En primer lugar, guardarlo en un recipiente hermético para preservarlo de la humedad y de la luz y así que no pierda propiedades medicinales. En segundo lugar, el prepararlo por la mañana para después irlo utilizando durante el día. Lo puedes guardar en un termo y después irlo consumiendo, así conservará la frescura. Después hay que tener en cuenta que no se recomienda consumirlo durante más de 4 o 6 semanas para evitar la pérdida de electrolitos. También hay que consumir agua suficiente durante el día para evitar la deshidratación porque tiene un efecto diurético importante. Después, si tienes insuficiencia renal, si tienes hipertensión y consumes medicamentos para la tensión, sobre todo los diuréticos o tomas antidiabéticos, habría que consultar al médico porque se pueden potenciar los efectos de estos medicamentos al consumirlos con el té de java. Y después no se recomienda o se contraindica en casos de embarazadas y de mujeres que estén amamantando. La flor de Jamaica o hibiscus es una planta medicinal que procede del África tropical y a partir de aquí se fue distribuyendo por todo el mundo. Dicen que los antiguos faraones utilizaban esta planta para refrescarse del calor abrasador que hacía en el desierto. Como digo, se fue distribuyendo por todo el mundo y ahora forma parte de diferentes culturas. Se utiliza, por ejemplo, en Egipto en forma de infusiones y tés, pero también hay bebidas tradicionales que se utilizan en México. De hecho, se llama flor de Jamaica porque se introdujo en primer lugar en Jamaica y a partir de aquí se hicieron cultivos extensos y se fue distribuyendo por el resto de América Latina, empezando por Centroamérica, por Guatemala, México. Y por eso quedó asociado el nombre a Jamaica, aunque no es una planta originaria de la isla. De hecho, hay una bebida refrescante tradicional que se prepara en Jamaica a partir de la planta y que se utiliza sobre todo en festividades y en Navidad. Los beneficios de la flor de Jamaica para la salud del riñón se basan en la prevención de la formación de cristales de oxalato cálcico, que son los más frecuentes en la formación de piedras en el riñón, porque mantiene los niveles de pH en la orina adecuados y esto es lo que hace este efecto de prevención. También porque tiene efectos antioxidantes que protegen a las células renales y también porque tiene un efecto diurético leve que ayuda al lavado natural de estas vías urinarias. Todo esto se debe a unas sustancias que son las antocianinas, que le dan este color rojo al hibiscus o a la flor de Jamaica, y también porque tiene ácido cítrico, ácido málico y otras sustancias como los polifenoles que contribuyen a estos beneficios. ¿Cómo se prepara el té o infusión de flor de Jamaica? Lo que se utilizan son los cálices secos, que es la estructura en forma de copa que rodea la flor. De este cáliz seco se utilizan 2 o 3 gramos que se introducen en 250 mililitros de agua. Esto se lleva a ebullición y en el momento en que hierve se pone a fuego lento entre 3-5 minutos. Después se apaga, se tapa, se deja reposar unos 10 minutos y esto se colará y es lo que te puedes beber. Normalmente son 2 tazas al día. ¿Qué precauciones hay que seguir con la flor de Jamaica? Hay que ir con cuidado con la interacción con medicamentos, sobre todo antihipertensivos, porque puede potenciar el efecto de bajada de la presión arterial, sobre todo si son diuréticos. También con cuidado en caso de tomar anticoagulantes. Y por otra parte, si tienes acidez en el estómago, habrá que tomarlo después de las comidas y ser más prudente. Y después está contraindicado durante el embarazo. Las barbas de maíz o cea maíz son los finos y los dorados o marrones que rodean las mazorcas del maíz
y que se suelen desechar como restos agrícolas, pero que se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional por sus propiedades diuréticas y antiinflamatorias. La barba de maíz tiene como beneficio el aumentar la producción de orina. Esto contribuye a la eliminación de toxinas a través de la orina y también de arenillas que contribuyen a la formación de piedras en el riñón. También tiene un efecto antiinflamatorio que disminuye las molestias cuando hay una inflamación de estas vías urinarias, como por ejemplo en infecciones urinarias leves, y también contribuye a controlar la retención de líquidos. Esto se debe a su contenido en flavonoides, saponinas, taninos y también en potasio. ¿Cómo se prepara la infusión o té de barbas de maíz? Lo que se hace es utilizar las barbas o estigmas secos del maíz, y lo que se utiliza son 2 o 3 gramos por cada 250 mililitros de agua, que esto serían 1 o 2 cucharadas. Cuando tienes en la taza las barbas de maíz en esta cantidad, echas el agua hirviendo, lo tapas y dejas reposar unos 10-15 minutos para que se vayan distribuyendo las sustancias y compuestos activos beneficiosos. Después esto lo puedes filtrar y es lo que te podrás beber en una cantidad de unas 2-3 tazas al día, preferentemente entre las comidas. Las precauciones que hay que seguir son las mismas que en las plantas anteriores. El té verde, obtenido de la Camellia sinensis, es una bebida milenaria originaria de China, que se ha utilizado con objetivos medicinales y que, como curiosidad, decir que la planta del té puede producir hojas durante más de 100 años. Los beneficios del té verde respecto a la formación de los cálculos en el riñón se deben a las catequinas, que ayudan a prevenir la formación de cristales de oxalato cálcico, que son los principales productores de piedras en el riñón. También tiene polifenoles que protegen a las células renales del daño oxidativo. También tiene un efecto diurético que ayuda a limpiar el riñón y también tiene un efecto antiinflamatorio que ayuda a disminuir la irritación de las vías urinarias. ¿Cómo se prepara el té verde? Se utilizan hojas secas de té verde que se ponen en una taza en una cantidad de 2 o 3 gramos. Después utilizas 250 mililitros de agua que lo calientas pero no dejas que hierva. Cuando empieza a producir burbujas, lo retiras del fuego y lo viertes sobre la taza en donde tienes las hojas secas de té verde. Esto lo tapas y dejas reposar solo 2 o 3 minutos y después lo colarás y es lo que te puedes beber. Unas 2 o 3 tazas al día, preferentemente entre las comidas. Aquí es importante que el agua no llegue a hervir y también que cuando estás reposando la infusión, que no sea más de 3 minutos. ¿Por qué? Porque puede transformarlo en una infusión que tenga un sabor amargo y también porque se pueden perder parte de las propiedades medicinales. ¿Qué precauciones hay que seguir con el té verde? Son similares a las que hemos comentado en otras plantas medicinales, aunque en este caso, como lleva cafeína, habrá que moderarse, sobre todo en personas que sean sensibles, que tengan nerviosismo, ansiedad o que tengan insomnio. En este caso, mejor solo limitarse a consumirlo por las mañanas y a partir de la tarde no consumirlo. También hay que tener en cuenta que el té verde puede interferir con la absorción de hierro. Por eso, sobre todo en personas con anemia, se recomienda consumirlo entre las comidas o alejado de estas. El diente de león tiene beneficios para la salud renal por su efecto diurético documentado, que tiene la ventaja de que no disminuye los niveles de potasio en la sangre. Esto se debe a unos compuestos amargos que son los esquiterpenos lactonas, como la taraxacina, y también se añaden otras sustancias como por ejemplo el potasio, la vitamina A o flavonoides. Esto además contribuye a que haya un efecto antiinflamatorio por el efecto antioxidante y también tiene beneficios de protección del hígado. Esto combinado hace que sea una opción interesante. ¿Cómo se prepara el diente de león? Podemos hacer una infusión si utilizamos hojas secas de diente de león o podemos hacer una decocción si utilizamos lo que son las raíces del diente de león. La infusión se utiliza usando 2 o 3 gramos de hojas secas de diente de león que se ponen en una taza resistente al calor y calientas hasta hervir 250 mililitros de agua. Cuando empieza a hervir esta agua, lo que haces es verterla en la taza, tapas durante 5 o 10 minutos para que se disuelvan los compuestos activos y esto lo colas y es lo que te puedes beber 2 o 3 tazas al día. ¿Cómo se hace la decocción? En este caso se utilizan 5 gramos de raíz seca de diente de león que se introducen en un recipiente en el que añadirás 250 mililitros de agua fría. Esto lo calentarás hasta que empiece a hervir. En el momento en que empieza a hervir, lo pones a fuego lento durante 10 o 15 minutos para que esté hirviendo
de forma lenta, más suave, y después apagas el fuego, lo retiras y dejas que repose tapado durante unos 5 minutos. Esto lo colarás y después de filtrarlo es lo que te puedes beber 2 o 3 tazas al día. ¿Qué precauciones hay que tener con el diente de león? Las mismas que hemos comentado en las anteriores plantas, pero en este caso hay que tener en cuenta que aumenta la producción de bilis y podría causar problemas en personas con obstrucción de las vías biliares o cálculos biliares, es decir, en la vesícula biliar, o sea que en estos casos prudencia. El rompepiedras o lepidio es una planta medicinal que se ha utilizado para romper piedras en el riñón de forma tradicional, también se llama candelero de Salomón o mastuerzo silvestre, tiene diversos nombres y es una planta que es de la familia de las crucíferas, es decir, igual que el brócoli o que las coles. Puede llegar esta planta a tener 1 metro de altura, tiene unas hojas verdes grisáceas y unas flores que son blancas, diminutas, que se agrupan entre ellas formando una especie de paraguas que parece como una nube de estrellas muy pequeñas, blancas. Los beneficios del lepidio rompepiedras para los cálculos renales se deben a su aumento de producción de orina, es decir, un efecto diurético, y también a sus propiedades antiinflamatorias. Esto se debe a los glucosinolatos y a los flavonoides. Los glucosinolatos son compuestos que están en las crucíferas y que tienen el efecto de aumentar la producción de orina, es decir, un efecto diurético, y también modifican el pH urinario de forma que hacen más difícil la formación de los cálculos en los riñones. Por otra parte, los flavonoides se conocen por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que hacen que disminuyan las molestias en las vías urinarias. ¿Cómo se prepara una infusión de rompepiedras? Es el mismo proceso de infusión que hemos comentado en otras plantas. Lo que se hace es utilizar hojas secas de la planta, del rompepiedras o lepidio, serían 2 o 3 gramos, que sería una cucharada, y esto se deposita en una taza y mientras tanto lo que haces es hervir 250 mililitros de agua. Cuando ya está hirviendo, viertes el agua que ha hervido sobre las hojas secas de lepidio o rompepiedras que están en la taza, lo tapas, dejas reposar unos 10 minutos, después lo cuelas y esta es la infusión que te podrás beber. Normalmente se recomiendan 2 o 3 tazas al día entre las comidas. ¿Qué precauciones debemos tener con el rompepiedras o lepidio? Las mismas que con otras plantas medicinales, pero en este caso puede afectar a la función del tiroides porque te pertenece a la familia de las crucíferas y en este caso lo mejor sería, antes de tomar una infusión o un suplemento de esta planta, consultar al médico. La herniaria es una planta que también se utiliza para problemas de las vías urinarias y piedras en el riñón. Es una pequeña planta rastrera. Esto significa que sus tallos recorren la superficie del suelo y forman una especie de alfombra verde con pequeñas flores. El nombre tradicional de herniaria se debe a que se utilizaba para intentar tratar las hernias, aunque actualmente es más conocida para los problemas de las vías urinarias. La herniaria tiene beneficios para el aparato urinario porque tiene efectos diuréticos, de aumentar la producción de orina, y esto contribuye a que se limpien estas vías urinarias. También tiene efectos antiinflamatorios que dan un efecto calmante y también porque previene la acumulación de minerales y sales en las vías urinarias y esto ayuda a prevenir la formación de cálculos. El motivo es que tiene compuestos activos que tienen estos efectos como flavonoides, saponinas, taninos y cumarinas. ¿Cómo se utiliza la herniaria? Se utiliza en forma de infusión de la forma habitual. ¿Y qué parte de la planta? Pues las sumidades aéreas en floración. Esto quiere decir que cuando está en floración la planta se utilizan las flores, las hojas y los tallos más finos. Y se utilizan secos, unos 2 o 3 gramos, que sería una cucharadita, en 250 mililitros de agua. Haces la infusión según el método habitual que ya hemos explicado varias veces y te podrás tomar 2 o 3 tazas al día. La cola de caballo es otra planta medicinal que se ha utilizado para problemas de las vías urinarias porque tiene un alto contenido en sílice que ayuda en el fortalecimiento de los tejidos, pero también para prevenir la formación de piedras en la orina. También tiene flavonoides como la isoquercitrina, que tiene un efecto diurético que ayuda a eliminar las toxinas y los restos de arenillas de los riñones, y también es importante para la remineralización porque tiene otros minerales como el calcio, el potasio, y esto es interesante para fortalecer los huesos, los capilares o las uñas. La forma de uso es en forma de decocción de los tallos, pero no voy a profundizar porque ya hice un vídeo sobre el tema. La granada es un fruto milenario, símbolo de la abundancia en muchas culturas,
que llama mucho la atención porque está lleno de arilos en su interior, que son de un color rojo brillante, que parecen como rubíes y que dentro tienen una semilla. Lo que pasa es que muchas veces la corteza, que se ha descartado tradicionalmente considerando que era un desperdicio, resulta que tiene componentes positivos medicinales incluso tanto como el interior. Se ha utilizado para problemas de las vías urinarias por su contenido en polifenoles, en ácido elágico, en flavonoides, que ayudan a prevenir la formación de cálculos o piedras de oxalato cálcico y también porque son antioxidantes, antiinflamatorios, que ayudan a proteger al tejido renal. ¿Cuáles son las formas de uso de la granada para las vías urinarias? Una forma es el jugo de granada. Lo que se hace es extraer las semillas de una granada y se introducen en una licuadora hasta obtener un jugo homogéneo. Después se colará para extraer los restos sólidos y este líquido o este jugo es lo que te podrás beber cada día por la mañana, unos 250 mililitros. ¿Cómo se hace una decocción de cáscara de granada? Se utilizan 10 gramos de cáscara de granada fresca o seca y una taza de agua de unos 250 mililitros. Lo que haces es introducir la cáscara de granada en una olla, introduces el agua y cuando empieza a hervir, lo que haces es ponerlo a fuego lento durante 5 o 10 minutos. Después apagas el fuego, lo retiras y dejas que repose durante 5 minutos. Esto lo colarás y es lo que te puedes beber. La cantidad son 1 o 2 tazas al día. Como siempre hay que seguir las recomendaciones y seguir las precauciones habituales. La gayuba o uva del oso se llama así por la afinidad de los osos por sus pequeños frutos rojos. Se ha utilizado más que para las piedras en el riñón, para las infecciones de orina que podían complicar estas piedras en el riñón. De hecho, en la medicina tradicional europea se utilizaba para las infecciones urinarias antes de que aparecieran los modernos antibióticos. De forma medicinal, lo que se utiliza de la planta son las hojas de gayuba en forma de infusión. La grama de las boticas es otra planta medicinal que se ha utilizado para aliviar infecciones urinarias, también como diurético natural y para prevenir cálculos o piedras en el riñón. De forma tradicional, por ejemplo, la medicina tradicional europea. Lo que se utiliza es la decocción del rizoma, que el rizoma son los tallos subterráneos de la planta que pueden alcanzar una longitud importante. Estas plantas y hierbas medicinales que he comentado son las que más se utilizan para problemas de piedras en el riñón, lo que no quiere decir que no haya otras muchas que también se utilizan dependiendo de la tradición, y de las que he comentado, las primeras son las que tienen más evidencia científica, lo que no quiere decir que las otras no funcionen, lo que pasa es que no tienen tanta investigación. Te dejo aquí otros vídeos sobre la cola de caballo, el diente de león, la granada, por si quieres ampliar sobre estos temas tan apasionantes. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.